Hermanos y amigos, paz de Cristo, Dios les bendiga. Es un placer otra vez llegar a ustedes a través de esta grabación. Y bueno, estamos felices por todo lo que Dios nos está dando. Yo espero que estén felices y gozosos. Hoy en estos minutos que tenemos, quiero hablar de un tema que a mí me hace reír, pero también me hace llorar, y es que Dios trata con nosotros, trata con su iglesia, siempre lo ha hecho. Hoy quiero hablar a ustedes bajo el tema escúchame y hablaré. Dios quiere tratar con nosotros, y hoy quiero invitarle a leer en el Salmo 50, verso 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará, va a invitar a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Luego dice: yo soy Dios, el Dios tuyo. Esa es la introducción del pasaje que he tomado ahora para hablar de la palabra de Dios. Y como estamos viviendo tiempos en los que siento que Dios está tratando directamente con cada hijo de Él, con los que ha hecho pacto, quiero que hoy volvamos a reflexionar en la palabra de Dios y miremos esto: que cuando Dios escogió a la nación de Israel, no había iglesia. Israel era el único pueblo que estaba en la mira, en el corazón de Dios, y Dios trata con ellos de una forma hermosa. Dios muestra a ellos su poder y su gloria. Israel fue testigo del poder, de la gloria, de la majestad de Dios. Muchas veces al estar delante de la presencia de Él temblaron de miedo, otra vez lloraron al ver su grande majestad, otras veces cayeron de rodillas gritando, porque para siempre es tu misericordia. Ese Dios que ama, ese Dios que no abandona. Llega el momento en el que en este salmo Él habla y dice: escúchame y voy a hablar. Porque hay ocasiones en la vida, y sé que algunos lo hemos tenido, cuando hemos recibido la noticia de algún patrón o de algún negocio, de papá o de mamá, y cuando viene ese llamamiento de quiero hablar contigo, temblamos. Y creo que Dios, en una forma amorosa pero también de cuidado, habla a la nación de Israel y les dice: yo quiero recordarles que yo soy el Dios de ustedes. Quiero recordarles que yo los escogí, los llamé, los preparé, y ahora son mis siervos. Pero tengo cosas contra ustedes. Número uno: no hay arbitrario entre Dios e Israel. La palabra de Dios dice que llama a los cielos y a la tierra. Isaías 1:2 también dice esto, y deja salir la queja que Dios tiene contra Israel en el libro de Isaías capítulo 1, verso 1 y 2, y le dice el Señor, pero verso 2 y 3: oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Dios había marcado para Israel una manera de servirle. Y quiero recordar
juntos, que cuando Dios nos llama, nos empieza a ordenar, nos empieza a dar luz en lo que Él quiere, cómo nos sirvamos. La iglesia se mueve no en torno al pensamiento de hombres, se mueve en torno al pensamiento de hombres que están conectados en la voluntad bajo el Espíritu de Dios. Hombres que no tienen el Espíritu de Dios, ellos solamente hablan, aunque hablen palabra de Dios, pero sin el Espíritu de Dios estamos muertos. Y la obediencia, la palabra de Dios honra nuestra obediencia. Y el Señor habla al pueblo de Israel en el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 19, verso 11. Jesús habló del reino y habló de la forma como operaría, y habla de las minas, que este hombre de gran abundancia en economía dio minas a sus hombres, pero le dijo: negociad con ellas, trabajad, porque voy a volver, y volverá. Entonces la palabra de Dios dice en el Salmo 50 que Dios vendrá, y también vendrá fuego delante de Él, en medio de su presencia, en medio de su convocatoria para Israel. El verso 3 dice: fuego consumirá delante de Él. En el libro de Levíticos encontramos capítulo 10, verso 1 y 2, que los hijos de Aarón, el sacerdote, cada uno de ellos tomó incensario y comenzó a llevar incienso extraño delante de la presencia de Dios, haciendo lo que Dios no había mandado, y salió fuego de Jehová y los mató. Otro testimonio está en el libro de Números, capítulo 16, cuando estos hombres se levantaron en contra de Moisés. Coré, la rebelión de Coré, capítulo 16, 28 al 35, usted lo puede leer, donde Coré se sublevó y tomó 250 príncipes para ir a atestiguar en contra del siervo de Dios. Y la palabra dice que Dios no aprobó. Cuando alguien se levanta a hacer algo que Dios no ha aprobado, Dios levantará juicio, vendrá con fuego consumidor delante de Él. Y la gente de Coré y los 250 hombres, salió fuego de Jehová y los consumió, los acabó. Servir a Dios es un gran privilegio, pero también es algo que nosotros tenemos que entender bien claro en estos tiempos, que la palabra de Dios nos deja bien en claro que todo le pertenece a Él. La vida, la salvación, la familia. En los salmos dice: herencia de Jehová son los hijos. La tierra es de Él, el mundo es de Él, todo lo que hay. Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay allá en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Alabado sea el nombre de Jesucristo. De la palabra de Dios, entonces aprendemos que la obra que Él pone en nuestras manos, en ese momento que la pone, es nuestra responsabilidad. Nuestra vida cristiana es nuestra responsabilidad, porque Él vendrá y nos hablará, y Él vendrá y quitará lo que no le gusta y pondrá lo que Él quiere. Bueno, nuestro trabajo, lo que Él nos ha dado, es nuestra responsabilidad. Responsabilidad, fidelidad, integridad, obediencia. Eso es nuestro compromiso delante de Dios, hacer lo que a Dios le agrada. Él no aceptará nada si no es de acuerdo a su voluntad o propósito.
Dios se enfadó con Israel. Y muchas veces yo, analizando mi vida y la vida de la iglesia y la vida del mundo religioso, digo, my God, cuántas cosas hacemos que no son coherentes a la palabra de Dios. Hacemos tantas cosas y jamás es un mover del Espíritu de Dios. Es un asunto más humano, más que nada, pero no agradable a Dios. Por ello pido a Dios misericordia, que Él nos ayude a entender, porque Él no aceptará nada que no esté de acuerdo a su voluntad y propósito. Dios llamó a Israel a cuentas. En el verso 9 al 10 le dice el Señor: no te voy a reprender por tus holocaustos, por tus sacrificios, que continuamente están delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de los apriscos, porque mía, le dice el Señor, es toda bestia de los bosques, y los millares de animales en los collados son míos. Conozco a todas las aves de los montes, yo las conozco, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, le dice el Señor a Israel, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Y luego le pregunta el Señor a Israel: ¿he de comer yo carne de toros? ¿O he de beber sangre de machos cabríos? Dios viene con esta queja delante de Israel, porque Israel se había vuelto tradicional, pero no vivían conforme al Espíritu de Dios. No había visión, no había pasión, no había un sentir de temor hacia Dios. Ellos querían agradarse a sí mismos y seguir teniendo la bendición de Dios. Y el Señor llega el momento en que dice: no, no es a tu manera, ni es con tu pensamiento. Yo no necesito de ti nada, porque yo todo lo que he hecho lo he creado, y es mi voluntad, es mi sabiduría, es mi poder. No son tus templos, no son tus altares, no son tus cánticos, no es nada de lo que tú crees. Lo que yo quiero es un corazón humilde y que tiemble a mi presencia. A veces estamos nosotros, he pensado yo mucho en esta reflexión, de que un burro un día le preguntó a su mamá, la burra, y le dice: mamá, quiero ir al centro a pasearme al pueblo. Y la mamá le dice: no, no vayas, porque te vas a venir decepcionado de allá. No, dice, la última vez que fui me fue muy bien. Y fue al pueblo, y cuando vino el burro de regreso, estaba muy triste, y la mamá se acercó y le pregunta: ¿qué tienes, burrito? ¿Por qué estás tan triste? Es que dice: fui al pueblo y nadie me aplaudió, nadie tiró flores o ramas de palmas o sus cosas que traían ahí. Nadie puso sus mantos delante de mí, nadie me dirigió la mirada. Y la mamá voltea y le dice al burro: es que sin Cristo tú eres un puro burro. Y a veces creo que cuando no estamos bajo la unción de la gloria de Dios, somos como címbalos, somos gente que no tiene una autoridad de parte de Dios. Porque sin Cristo, ¿a dónde vamos? Sin Cristo, ¿de qué predicamos? Sin su Espíritu Santo, ¿cómo va a haber revelación? No podemos traer un incienso mezclado, y si lo hemos traído por años, es tiempo de cambiarlo, porque Dios reprueba la estructura humana. Él no necesita de nosotros. Él quiere un corazón quebrantado y humilde de espíritu, un corazón que quiera amarle con toda su fuerza. Ser el pueblo de Dios demanda despojarnos de nuestros pensamientos que no van de acuerdo a lo que Dios quiere. Lucas 14:31, la palabra de Dios dice de la siguiente manera, para que usted lo lea conmigo si lo tiene ahí. Lucas 14, y habla de este rey que va a la guerra
y se sienta para mirar y considerar si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él, con 20,000. Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Luego Jesús dijo: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Cuántas veces nos vemos enclaustrados en tantas cosas de la vida cristiana, haciendo las cosas a nuestra manera, pero no es la voluntad de Dios? La palabra de Dios nos llama a despojarnos de nosotros. En el libro de Filipenses hay una historia muy hermosa que dice así, del verso 7 al 9. Pablo dice: pero cuantas cosas serán para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y luego dice Pablo: y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Alabado sea el nombre de Dios. Lo único que puede mover la mano de Dios es dejar que su Espíritu Santo gobierne nuestras mentes y su voz nos guíe a hacer su santa voluntad. Regresando al Salmo 50, en el verso 14 y 15 dice esto: ¿cómo yo puedo lograr la voluntad de Dios en mi vida? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. También se dirige al malo, el hombre que tiene palabra de Dios en su vida, pero dice en el verso 17: pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que oyere y ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Quiero comenzar a concluir con Oseas 14, verso 9. Oseas le dice a la nación de Israel: ¿quién es sabio para que entienda esto? Y prudente para que sepa. Porque los caminos de Jehová son rectos, y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Escúchame, porque hablaré, dice el Señor. Y yo quiero decirle a usted ahora: sé que en tiempos como hoy Dios continuará hablando directamente a cada persona. Lo hace en Nigeria, lo hace en el Ecuador, lo hace en India. Ahora que muchos pastores están quemándole las iglesias en India, ellos levantan su voz y preguntan al Señor: ¿cuál es tu voluntad? Algunos mueren adorándole, algunos mueren gozándose, haciendo la voluntad de Dios. Aquí en América, quiero
decirle, Dios está hablando a toda la nación, a todo el país, a nuestro presidente, que Dios lo bendiga, y a todos los gobernadores que son servidores públicos, que Dios a través de la iglesia, Dios levante a usted y nos tornemos a arreglar nuestra vida y que podamos ser el reflejo de la gloria de Dios para esta generación, para nuestros hijos, para nuestra comunidad, y que la gloria de Dios resplandezca, porque no es con espada, no es con ejército, pero es con el Santo Espíritu de Dios. Que el Espíritu de Dios nos tome y nos levante para hacer en este tiempo lo que Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Mi oración, mi deseo es que Dios le bendiga y que ahí donde usted está, Dios lo tome. Pero escuche la voz de Dios. Acuérdese, es un tiempo de analizar y reflexionar en lo que hemos hecho en nuestra vida cristiana. ¿Agradará a Dios eso? Su conciencia es el mejor predicador. Deje que Dios hable con usted. Le amo en el Señor. Si no lo ha aceptado, entregue su vida a Cristo. Busque a Dios ahí donde está. Él sabrá llegar a usted. Dios le bendiga. Si no lo veo pronto, nos vemos en gloria.